Saludamos de una manera muy especial a esta preciosa iglesia, a cada uno de nuestros hermanos, a todas las personas que están también a través de las redes sociales, amén, de YouTube, con el deseo de comer y aprender la palabra de Dios. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a iniciar en este día con un tema muy especial, pero también muy delicado y muy profundo en la palabra de Dios, como es la escatología. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así que yo quiero invitar solamente a los que están enamorados de la palabra de Dios. Amén. Yo recuerdo, hermano, que empecé a asistir a la iglesia y yo me encanté fue con la palabra de Dios, hermano. El anhelo mío era poder llegar a predicar la palabra, a trazarla, porque Pablo le dijo a Timoteo que él debía instruir y enseñar a otros hombres que fueran fieles y que sean idóneos para enseñar, amén, también la palabra a otros. Y le dice, pero debe trazar bien la palabra de Dios, que una cosa es usted pararse aquí a predicar y predicar un salpicón. Otra cosa es usted coger la palabra y trazarla bien, amén, de modo que el pueblo pueda entender la palabra. La escatología, hermano, es una rama de la teología. Y la teología es una ciencia. Y es la ciencia que trata de estudiar a Dios. Y digo que trata, ¿por qué? Porque a Dios no se le estudia, a Dios solo se le conoce. Y lo que el hombre alcanza a conocer de Dios es porque Dios se lo permite conocer, porque Dios se lo manifestó. Si usted lee, hermano, la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, a partir del verso 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice, ¿acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que el mundo no quiso conocer a Dios mediante su sabiduría, le plació a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que si usted ama la palabra de Dios, yo le invito para que se apeguen a este grupo de enseñanzas que vamos a tener a partir de hoy y todos los jueves, gloria al Señor Jesús, para que podamos aprender el contexto de la palabra de Dios, ubicarnos en el tiempo en la palabra. Hay creyentes que no saben quién fue primero, si Moisés o Pablo, ¿cierto? Hay creyentes que no saben cuál libro fue primero, si Nehemías o Daniel, porque le digo que los libros en la Biblia no están puestos, ubicados cronológicamente, no están allí. Ellos los fueron ubicando en la medida que los fueron encontrando y armando el canon bíblico, pero hay gente que pone a leer la Biblia, entonces no entiende por qué los libros no están puestos cronológicamente. Tenemos que aprender a ubicarnos en el tiempo. Entonces, la escatología es una parte o una rama de la teología. Y la escatología es aquella que trata de los eventos futuros. Amén. Pero de los eventos futuros, ¿a partir de cuándo? ¿Cierto? Entonces tendríamos que decir que una es la escatología para nosotros. Otra fue la escatología para los hermanos de la Edad Media. Otra fue la escatología para los primeros cristianos. Otra para el pueblo de Israel en los años del oscurantismo. Y así sucesivamente. Entonces quiere decir que la escatología tuvo un principio. Tuvo un inicio. Y ese inicio no es hoy. Sino que hoy formamos parte de ese cumplimiento escatológico que se venía viniendo desde años inmemorables o tiempos eternos. Amén. Ahora, la escatología no es el libro de Apocalipsis. Que la gente cree que escatología es el libro de Apocalipsis y la bestia y los cuernos y todo eso y la gran ramera y el dragón. El libro de Apocalipsis es apenas un fragmento de todo el recorrido escatológico.
Porque usted encuentra escatología en todos los libros de la Biblia. Todos los libros de la Biblia nos están hablando de profecías y de cosas que habrían de venir, de muchas que ya se cumplieron. Es más, si usted lee el libro de Apocalipsis con mucho entendimiento, gran parte de lo que dice Apocalipsis inclusive ya pasó. Inclusive ya dio su cumplimiento. Entonces usted no puede entender el libro de Apocalipsis si no conoce todo el recorrido bíblico y conoce un poquito al menos de cultura general y de historia universal. Debes conocer algunos aspectos del mundo, de la vida, de la cultura general, sobre todo del pueblo de Israel. Léase un libro que se llama Usos y Costumbres del Pueblo de Israel, para que usted entienda muchas cosas. Entonces, para poder entrar en todo este tema escatológico, tenemos que irnos, hermano, al principio de todas las cosas. Amén. Para que comprendamos de dónde salió la creación, por qué se hizo la creación, dónde surgió el pecado, cómo se iniciaron las doctrinas, cómo comenzó a surgir el pueblo de Israel, cómo surgió la iglesia y qué va a pasar con todo esto. Amén. Con todo esto que la Biblia nos habla a través del recorrido bíblico. Así sentaditos quédense, hermanos, yo quiero leer la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 3 y el verso 1. Y desde esta lectura, usted se va a concentrar de tal manera que desde esta lectura usted va a comenzar a sentirse inquieto por lo que el apóstol Pablo recibió y le fue revelado y ahora nos es manifestado a nosotros. Amén. Dice entonces Efesios capítulo 3 y el verso 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Escuche esto. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, aquí en estos textos hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Y esto, hermano, téngalo en su mente y en su corazón, que lo que vamos a tener de ahora en adelante es una escuela de escatología para que usted no se la pierda, y si puede tomar nota, sería mucho mejor. El apóstol Pablo está hablando del hecho de que Dios le dio a él, amén, la administración de la gracia. Y tenga en su cabeza esa palabra, administración, administración. El apóstol Pablo está hablando de la gracia, está hablando de una revelación que recibió de parte de Dios, la revelación de un misterio que había sido escondido. Amén. ¿Quién lo escondió? Dios. O sea que Dios tenía algo que él no lo había dado a nadie hasta ese momento, hasta el momento en que el apóstol Pablo recibió esta revelación. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y entonces el apóstol Pablo está hablando
de una dispensación. El apóstol Pablo está hablando de una dispensación. Como él está hablando de la administración de algo, quiere decir que él es un dispensador. ¿Y qué es una dispensación? Bueno, podemos decir que un dispensador es una nevera. Un dispensador es una cajita donde usted echa, por decir, pastillas y ya sabe que esta es para tal cosa, que esta es para otra. Entonces ahí tienes como que la administración de estos medicamentos. Es una nevera donde usted guarda parte de su canasta familiar, entonces usted va sacando cosas y vuelve y llena, saca y vuelve y llena, ¿cierto? Un cajón donde usted echa una cantidad de cosas diferentes y cuando usted necesita algo ya sabe dónde lo encuentra. No que tiene allá en una canasta todo revuelto y tiene que sacar todo para finalmente encontrar lo que necesita. No, eso es un dispensador. Pero la dispensación bíblica está hablando de la administración de Dios. Amén. ¿De la administración de qué? De su propósito, de su palabra y de su gracia. Recuerde esas cosas. Propósito, palabra y gracia. Amén. Gloria al Señor Jesús. Conocemos en la Biblia al menos 7 dispensaciones. Hay quienes hablan de más. Hablan de 8 y por ahí escuché a alguien en una ocasión hablando hasta de 10 dispensaciones. Pero al menos hay 7. Y cada una de esas dispensaciones nos hablan entonces de un periodo de tiempo, en el cual Dios le administra no solamente al hombre, sino a toda su creación. ¿Le administra qué? Su propósito, su palabra y ¿qué más? Y su gracia. Su propósito, su palabra y su gracia. Amén. Eso es entonces una dispensación. Vamos a buscar entonces en la palabra de Dios la primera dispensación y quiero decirle, hermanos, que nos vamos a ir sin afán, así nos demoremos un año, pero nos vamos a ir sin afán porque lo que yo quiero es que ustedes comprendan el contexto bíblico. Usted a mí toda la vida, hermano, que los pastoreé, me van a escuchar hablar del contexto. Amén. Porque para usted poder entender un texto en la palabra de Dios, un versículo en la palabra de Dios, usted tiene que aprender el contexto y saber realmente de qué se trata. Amén. No es simplemente coger un versículo, es que la Biblia dice esto y entonces se predica un mensaje y en fin, y la gente termina montando doctrinas, denominaciones, religión, una cantidad de cosas, porque cogen un versículo y lo sacan de la Biblia y lo ponen a decir lo que realmente no quiere decir. Tenemos que aprender no solamente el contexto de un versículo, sino el contexto general de la Biblia. Conocer el contexto general de la Biblia. Entonces estamos hablando de que hay al menos en la Biblia, al menos 7 dispensaciones, ¿sí o no? Resulta que cada una de esas dispensaciones tiene un principio y un fin. Cada una de esas dispensaciones empieza con una bendición y termina con una maldición. Cada una de esas dispensaciones tiene un mensajero y tiene un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El propósito, la palabra y ¿qué? Y la gracia de Dios. Y la gracia de Dios. La primera dispensación, vamos a enfocarnos un poco porque es bien interesante la primera dispensación, que es conocida como la dispensación de la inocencia. Hay quienes dicen que la primera dispensación ni siquiera fue la inocencia, sino la creación. Pero muchos estudiosos y teólogos y pastores y predicadores incluyen todo el proceso de la creación también en el hecho de la existencia de la inocencia del ser humano, que Dios a Adán y a Eva los hizo inocentes. La Biblia dice que Dios hizo al hombre bueno, pero él buscó sus propias perversidades. Entonces vámonos al primer versículo de la Biblia, a ver qué encontramos allí, a ver qué dice la palabra, ¿sí o no? Dice el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Para nosotros entender la Biblia y para nosotros entender a Dios, es necesario comprender algunas cosas de Dios. Amén. Primero, que Dios es eterno. Que Dios es eterno. La eternidad de Dios. ¿Cómo podemos nosotros describir esa palabra, eternidad? ¿Cómo podemos nosotros comprender algo que está fuera de nuestro alcance? Porque cuando hablamos de eternidad, no hablamos de tiempo. Antes, por lo contrario, la eternidad es la ausencia del tiempo. La eternidad es la ausencia del tiempo. Resulta que Dios, para poder crearnos a nosotros, Dios tuvo que abrir un paréntesis en la eternidad. Y ese paréntesis lo llamó el tiempo. El tiempo. Y ese paréntesis un día se va a cerrar y el tiempo no existirá más. Entonces, cuando nosotros hablamos de toda la eternidad, eso es una redundancia. Porque la palabra eternidad como tal ya está declarando algo que no tiene ni principio ni fin en el tiempo. Pero el ser humano, en su mente tan limitada, no puede comprender eso. ¿Cómo comprendemos, cómo analizamos nosotros la eternidad cuando nosotros estamos limitados al tiempo? ¿Cierto? Cuando nosotros estamos dependiendo del tiempo. Entonces, pensar en un Dios que es eterno, no que Él creó la eternidad, sino que Él en sí mismo es la eternidad. Y pensar en alguien que no tiene ni principio ni fin. El ser humano por eso niega la existencia de Dios. Porque el ser humano dice, pero ¿de dónde salió Dios? ¿Pero quién creó a Dios? Como si existiera alguien más grande que Dios. Pero eso es una respuesta que no la vamos a tener en este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita, es limitada. Mientras estemos en este cuerpo y en esta mente, entonces estamos limitados al tiempo y a la manera de pensar. Por eso es que la Biblia dice que a Dios no lo conoce nadie, sino quien Él lo quiere revelar. Amén. Dice, ya que el mundo no conoció a Dios mediante su sabiduría, le plació a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque esto no se trata de comprenderlo, sino de creerlo. Amén, amén. Eso es la fe. Y la fe es la base del cristianismo. El Señor dijo, para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. ¿Cierto? Dice la carta a los Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice, por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, quiero que usted piense en Dios, en un momento, quiero que usted piense en Dios, porque el verso número 1 de Génesis no está hablando del principio de Dios, está hablando del principio de la creación, del principio de la creación. Entonces, ¿qué era todo antes del inicio de la creación? Dios estaba solo. ¿Por cuánto tiempo? No podemos pensar por cuánto tiempo, porque Él era eterno o es eterno. Entonces, antes de que Dios creara nada, absolutamente nada, no existía nada de nada, solamente estaba Él, solamente existía Él. Piense usted entonces en un ser tan grande, tan poderoso, tan sabio, tan sublime, eterno y solo. Solo, absolutamente solo. Si alguien ha experimentado la soledad,
Ese fue el Señor. ¿Y por cuánto tiempo lo experimentó? Él es eterno. No hay un calendario para definir cuánto tiempo estuvo él solo. No, él es eterno. Él estaba solo. Como él es tan grande y tan supremamente poderoso, y la cualidad o el atributo que más demuestra su esencia es el amor. Entonces Dios piensa y dice: yo no me voy a quedar solo. ¿Por qué voy a estar yo solo si yo puedo hacer lo que me plazca? Y yo necesito manifestarle a alguien mi grandeza, mi poder, pero también mi amor. Y yo quiero que hayan unos seres que estén conmigo, que estén a mi lado y que me conozcan y me amen, no por lo que yo les dé, sino que me amen por lo que yo soy. ¿Qué es Dios? Es bueno, es justo, es misericordioso, es benévolo, es amoroso, es emocional. Usted sí puede creer que Dios tiene emociones. Dios se alegra, Dios se enoja, Dios se entristece, Dios es emocional. Amén. Eso forma parte de nuestra esencia. Dice la Biblia que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, tenemos una cantidad de cualidades que están también en Dios. Entonces Dios piensa y dice: yo estoy solo y tengo todo el poder. Yo no me voy a quedar solo. Pero yo soy tan grande. Escuche pues, hermano, que aquí es donde empezamos a desarrollar el propósito de Dios. Y que a Dios nadie lo cogió cortico, ni él se puso a improvisar y que lo engañaron o que lo traicionaron. Nada de eso. Olvídese de eso. A Dios nada lo ha cogido por sorpresa. Nada, desde antes de la creación del mundo, nada lo ha cogido por sorpresa. Todo estaba en su propósito. ¿Cuál es su propósito? Dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dice: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. O sea que el propósito inicial de Dios con toda la creación era recibir la gloria. Porque un Dios tan glorioso y que no había nadie que lo glorificara, no había nadie que lo exaltara, que lo bendijera, que lo adorara, que le diera gracias por algo. Entonces dice: para gloria mía. Entonces el propósito inicial de Dios con toda la creación, y no solamente con toda la creación, sino con todo lo que existe y ha sido, entonces es ¿para qué? Para gloria de su nombre. Para gloria mía los he creado. Entonces Dios está aquí. Dios dice: yo soy tan grande, soy tan glorioso y tan digno de suprema alabanza, que voy a crear unos seres, pero ellos estarán conmigo solamente si son dignos. Y aquí es donde la gente comienza a dudar y a pensar: ¿sí será eso así? Mire, van a estar conmigo solo si son dignos. Voy a crear el tiempo, y lo primero que Dios crea es el tiempo. Por eso la Biblia habla en el principio. Y ese es el lenguaje que usó Moisés. ¿Y sabe quién más usó ese lenguaje? Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Entonces usa esa palabra principio. ¿El principio de qué? El principio del tiempo, porque Dios tuvo que crear dos cosas para poder meter todo esto que nosotros vemos y creemos que existe, lo visible y lo invisible. Tuvo que crear dos cosas. ¿Cuáles dos cosas? El tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio. Se necesitaban dos cosas para poder meter ahí toda su creación: el tiempo y el espacio. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces Dios dice: voy a crear unos seres,
para que me alaben, para que me glorifiquen, para que se beneficien de lo que yo soy. Les voy a dar herencia, voy a hacer cosas gloriosas con ellos, pero ellos tienen que ser probados. Escuche pues, ellos tienen que ser probados y solo el que sea digno estará conmigo. Estará conmigo. En el principio crea Dios los cielos. O sea que lo primero que Dios creó después del tiempo y el espacio fue el cielo, o los cielos, porque la Biblia habla de varios cielos. Dice, los cielos de los cielos de los cielos no le pueden contener, ¿cierto? Parece ser que el primer cielo es lo que nosotros alcanzamos a ver con los ojos, ¿cierto? El segundo cielo, según se cree en la palabra de Dios, es donde están los ángeles, donde es posible que hayan ido Enoc, Elías, Moisés. Y el tercer cielo es el trono de Dios. La Biblia dice que el cielo es el trono de Dios y que la tierra es el estrado de sus pies. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios crea entonces los cielos y crea una cantidad de seres espirituales en el cielo, porque Dios primero creó los cielos y la tierra la creó después. Entonces Dios creó los cielos y creó una cantidad de ejércitos, hermano, millones. Pero esos seres que Él creó en el cielo o en los cielos, los creó y les dio jerarquías, les dio rangos, les dio diferente autoridad, les dio diferente poder y les dio diferentes oficios. Entonces ahí aparecen los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, principados, potestades. Hay principados y potestades buenos y hay principados y potestades malas, ¿cierto? Principados, potestades, y no sabemos qué otra jerarquía más pudo haber, porque eso es lo que la Biblia dice, pero la Biblia no lo dice todo. Hay cosas que la Biblia no dice, hay cosas que la palabra de Dios omite. ¿Por qué? Porque parece que el saber o conocer o entender ese tipo de cosas no es necesario para nuestra salvación. Uno a veces se preocupa en la Biblia por cosas que la Biblia no dice y somos angustia. ¿Que se murió la Virgen María? Que cuando Pedro estaba caminando sobre el mar, Señor, sálvame que perezco, el Señor lo salvó, pero ¿cómo hizo? Salió flotando, se lo echó al hombro, voló. ¿No? ¿Qué está escribiendo el Señor en el suelo cuando? Eso se hacen muchas conjeturas acerca de todo eso. Pero la Biblia omite cosas, ¿por qué? Porque no son necesarias para nuestra salvación. Recuerde que la Biblia no trata de la historia de la humanidad. Usted en la Biblia no encuentra la historia de la humanidad. Hay partes de la historia de la humanidad y enriquece la historia. Pero la Biblia no trata de la historia de la humanidad. La Biblia trata es del propósito de Dios, de su palabra y ¿qué? Y su gracia. Recuerda estas cosas. Su propósito, su palabra y su gracia. Amén. Entonces Dios crea todos esos seres. Y sobre todo Dios necesitaba un ser que se inclinara al mal. ¿Y por qué Dios quería hacer eso? Para poder probar a los seres creados. Porque Dios no podía solamente darnos a las criaturas la opción del bien, no podía darnos solamente eso, porque Dios no quería tener seres que lo amaran obligado. Entonces Dios, en toda su creación, todos los seres conscientes, espirituales y terrenales, a todos les dio algo que se conoce como ¿qué? Dígalo más fuerte. Libre albedrío. La única manera de Dios darle libre albedrío a sus criaturas era enseñándoles ¿qué? Lo bueno y lo malo. Entonces uno dice, el primer pecador fue Lucero. ¿Y quién le enseñó a pecar? Es increíble, hermano, cuando uno le va dando como cierto sentido a la palabra de Dios. Fue Dios el que le enseñó lo bueno y le enseñó lo malo. Dios no creó a Lucero y lo predestinó para que él fuera el malo. Mire, por ejemplo, el caso de Judas. Dios no creó a Judas para que lo traicionara. Pero Dios, que conoce todas las cosas, sabía que era posible que Judas lo traicionara. Y como Dios conoce el fin desde el principio, dijo, yo creo a pero yo sé que me va a traicionar. Usando esa palabra traición.
como dije al principio, no fue así, sino que Dios tiene propósitos, ¿cierto? Entonces Dios llamó a Judas, aun cuando él sabía que Judas iba a hacer lo que hizo. Dios creó a Lucero, aun cuando sabía que Lucero iba a hacer lo que hizo. ¿Por qué? Porque de todas maneras Dios necesitaba un diablo. Seguro. Porque si no había un diablo, no existiría el mal. Y si no existe el mal, entonces no tenemos libre albedrío. Porque ¿en qué consiste el libre albedrío? Es la capacidad o la facultad de decidir. De decidir. Eso es el libre albedrío. La capacidad o la facultad de poder decidir. Entonces Dios sabía que se necesitaba tanto el bien como el mal. Amén. ¿Para qué? Para que los seres creados fueran probados. Amén. Para que los seres creados fueran probados y los que resultaran siendo dignos pudieran compartir con él la eternidad. Ahí se inicia todo ese principio del propósito de Dios. Entonces Dios crea todos esos ejércitos y de último crea a un ser llamado Lucero o Luz Bella. Dios le da poder, le da autoridad, le da inteligencia, le da talento, le da dones, le da belleza, como a ningún otro ser. Y entonces Dios le enseñó a él todas las cosas. Le trajo revelación de todas las cosas, de su propósito, de lo que quería hacer. ¿Y qué hizo Lucero? En vez de amar a Dios, el primer pecado no fue la rebelión. El primer pecado fue el amor propio. Uno necesita amarse a sí mismo, pero hay amores, autoamores que exceden lo que deberían exceder. Y Lucero se amó más a sí mismo. Se amó más a sí mismo. Entonces Lucero pensó que él podía gobernar más que Dios. Se enamoró tanto de sí mismo, del poder que tenía, que creyó que él podía estar por encima de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana, tú que dijiste subiré a lo alto donde está Dios sentado y seré semejante al Altísimo? O sea, él quería ser y gobernar quizás más que Dios. O sea que Lucero quiso darle un golpe de estado a Dios. Quiso darle un golpe de estado. ¿Qué hizo? Convenció la tercera parte de los ángeles, o sea, de cada 9 ángeles se conquistó 3. Y la pregunta es, ¿y qué hizo? ¿Cómo logró que toda esa gente lo siguiera? Porque mire, hermano, el texto que leímos en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Punto. Verso 3. Y dijo Dios, sea la luz. El verso número 2, podemos decir que es un bache en la creación. Porque el verso número 2 no está hablando de creación. Está hablando de un problema. De un asunto que surgió. De una situación y una realidad que se presentó. No que haya cogido a Dios desapercibido, sino que surgió algo. Porque el verso número 1 está hablando de creación. Y el verso número 3 también sigue hablando de creación, pero el verso 2 no. Entonces, ¿qué pasó? Hubo revolución en el cielo. Lucero quiso darle un golpe de estado a Dios. La Biblia, hablando de Lucero, dice, conforme a la multitud de vuestras contrataciones. ¿Y qué es un contrato? Un negocio no es un negocio. Un contrato es un negocio. Usted va a comprar una casa y usted hace una escritura es un contrato. Inclusive hasta el matrimonio es un contrato, una sociedad. Cuando habla de la multitud de sus contrataciones, entonces solamente nos deja a nosotros el poder especular en qué pudo haber pasado allá y de qué manera Lucero pudo haber convencido a la tercera parte de los ángeles para que estuvieran con él y llevarlos a pensar que tenían la posibilidad
de darle un golpe de estado a Dios y apoderarse de la autoridad de Dios. ¿Qué tipo de negocios podía haber hecho Lucero con los ángeles? Él les ofreció una cerveza, les ofreció unos blue jeans, o les ofreció un paseo, o les ofreció una cuenta bancaria. Lo único que él podía ofrecerles era ¿qué? Había algo que él podía ofrecerles. Y era autoridad. Supongamos, usted es un ángel y usted tiene unas funciones. Usted es el que saca la basura, usted es el que barre, usted es el que riega el jardín, el que saca el perrito, el que hace los mandados. A usted no le ha tocado eso. Y su hermanito allá durmiendo, usted, ¿y por qué siempre yo? Y usted no está como tan contento con su función. Entonces, hagamos un contrato. Si tú te vas conmigo y me sirves, yo te voy a poner en una posición mejor que la que estás haciendo. Entonces es posible que al ángel le haya prometido, ya no serás un ángel. Puede ser un arcángel. Yo te puedo nombrar de arcángel y cambiar de función y darte más autoridad, y darte más potestad. ¿Cierto? Y al arcángel le prometió ser serafín, y uno no sabe qué posiciones, qué rangos de autoridad le pudo haber brindado él a las criaturas para que se fueran con él. Y el cierto del caso es que convenció la tercera parte de los ángeles. Imagínense. De cada 9 ángeles convenció 3. Muy teso, ¿no? Y eso tuvo que haber sido mucha gente, porque en la Biblia dice que el Señor creó millones y millones. Por eso es que hay tantos demonios. ¿Sí o no? Y se enfrentó a Dios. Quiso apoderarse del poder y del trono de Dios. Pero Dios ya sabía eso, porque eso ya estaba en el pensamiento de Dios, que formar parte del libre albedrío, y que dentro de sus criaturas habrían quienes le iban a seguir y le iban a creer, y quienes le iban a rechazar y se iban a ir en contra de él, para poder empezar a decir quiénes son dignos y quiénes no son dignos, quiénes van a estar conmigo y quiénes no. Allá empezó todo eso. Lucero entonces se enfrenta a Dios, pero parece que Lucero de alguna manera no analizó y subestimó el poder y la autoridad de Dios. Parece ser que Dios no les había mostrado a ellos de qué era capaz y qué tan grande era su poder. Alguien dijo en una ocasión, bueno, y cuando el diablo pecó, ¿por qué Dios no lo destruyó inmediatamente cuando la paga del pecado es la muerte? Porque esa legislación y esos mandatos Dios ya los había establecido desde antes de hacer nada. Imagínense que la carta a los Efesios en el capítulo 1 dice que nosotros fuimos escogidos en él. ¿Desde cuándo? Eso ya estaba en el propósito de Dios. Eso ya estaba en el pensamiento de Dios. Todo lo que iba a hacer. Y a quiénes iba a escoger y de qué manera y por qué. Y para qué. Y cómo y de qué forma. Entonces, Lucero se enfrenta a Dios para darle un golpe de estado. Pero Dios no lo destruye inmediatamente. No lo destruye, sino que simplemente lo echa de su presencia. Eso sí, con sentencia de condenación. ¿Por qué? Porque él no convenció a todos los ángeles. Y el resto de los ángeles que no se fueron con Lucero se quedaron pensando, si será o no será. Todos ellos pecaron. Y pues, si todos pecaron, ¿por qué Dios no los destituyó? Porque no pecaron a la manera de Lucero, sino que se quedaron en el pensamiento. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué dice usted que los ángeles pecaron? Porque la Biblia dice que ni siquiera los cielos son limpios delante de él. Eso ya le da a uno a entender que el resto, aparte de Dios, el único santo es Dios. Amén. Que de alguna manera ellos en su mente cavilaron y dudaron, aunque no tomaron la decisión, dicen, con Lucero, pero quedaron ahí. Entonces, si Dios destruye a Lucero en ese instante, ¡pum!, lo desaparece, lo vuelve polvo, lo desintegra o lo manda de una vez para, no sé. Entonces los ángeles que no se fueron con él quedarán pensando, ¿y por qué lo mató? ¿Será que le dio miedo? ¿O será que creyó que Lucero tenía razón y entonces más bien, como todo un dictador,
simplemente lo quitó, ¿cierto? Juicio político, era prisionero político, lo echó, porque ellos quedaron pensando. Entonces Dios le dijo a Lucero, bueno, tú crees que tienes más poder que yo y que tú eres capaz de destruir lo que yo he hecho. Hágale. Vamos a ver entonces, ¿quién tiene más poder? Si el bien o tú que representas al mal. Haga usted su obra, yo voy a hacer la mía. Y entre otras cosas, Dios le había manifestado a todos esos seres espirituales. Mire que Dios todavía en la tierra solamente había hecho el espacio de la tierra. Todavía no había creado ningún ser vivo, porque dice la Biblia que la tierra estaba vacía. Dice desordenada y vacía. Entonces Dios ya le había manifestado a todos esos seres celestiales que iba a crear unos seres que finalmente los iba a poner por encima de ellos, porque Dios a ninguno, olvídese hermano, Dios a ningún ángel, ninguno, nunca, jamás, dice la carta a los hebreos, nunca jamás los llamó hijos. Ningún ángel es hijo de Dios. No les dio el derecho ni la potestad de ser hechos hijos de Dios a ninguno de los ángeles. La Biblia dice que solamente los hizo mayores que nosotros, porque al hombre lo hizo un poco menor que los ángeles. Pero cuando estemos en el cielo no vamos a ser menores que los ángeles, vamos a estar por encima de los ángeles. En poder, en autoridad, o sea, en una cantidad de privilegios. ¿Por qué? Porque nosotros sí somos sus hijos. Los ángeles no. Los ángeles solo son criaturas de Dios. Entonces, una de las cosas que motivó también a Lucero fue, Dios va a hacer unos seres inferiores a nosotros y los va a declarar sus hijos y a nosotros no. ¿Y qué significa ser hijo? ¿Cuál es la diferencia de un muchacho que vive en la casa de enseguida y es hijo de otra persona a tu hijo? ¿Cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia. Mi hijo tiene derecho a lo mío. Mi hijo se acuesta al lado de mi cama. Llega a la casa, no pide permiso, prende el televisor, pone los pies encima, se sube a la cama con zapatos, abre la nevera, se come lo que quiera, hasta me saca plata. Y cuando yo me muera, todo lo mío. Pero el vecino no. Entonces, Lucero dijo, a ellos les va a ser herederos de todo, y nosotros y nos creó primero. Eso también lo motivó y por eso ha odiado desde el principio al ser humano. La razón por la que Lucero ha odiado con todas las fuerzas de su alma. A Lucero no le importa un perro, un gato, un caballo, una vaca, el cielo, el aire, los árboles, el agua. A él no le importa eso, lo tiene sin cuidado. Lo único que él quiere destruir es a ti. ¿Por qué? Porque tú eres hijo y él no. Dios a ninguno de los ángeles jamás llamó hijo. Entonces Lucero se rebela contra Dios, se enfrenta con él, le quiere dar un golpe de estado. Y Dios le dice, bueno, listo, hágale, haga su obra. Y entonces para usted poder hacer su obra, lo voy a poner al lado. Porque otra persona decía, ay, entonces ¿por qué no lo mandó para otro planeta? ¿Por qué lo tuvo que mandar para acá? Porque él quería era destruir la creación máxima de Dios. ¿Y cuál fue la máxima creación de Dios? El hombre. ¿Cierto? Al hombre. Entonces Dios echa a Lucero de su presencia, lo destierra de su presencia con todo su ejército. ¿Y a dónde llegaron? Aquí a este planeta. El Señor Jesucristo dijo, yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo. Es el símbolo de los satanistas. De arriba a abajo. Pero la Biblia dice que el sendero de los justos es hacia arriba, para apartarse del Seol abajo. Y el de los satánicos es hacia abajo. Claro, van para abajo, con todo su ejército. Descendieron aquí porque aquí Dios iba a hacer su creación y este iba a ser el centro y el campo de batalla entre el bien y el mal. Y por eso es que el verso número 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo puede estar desordenado algo que está vacío? Yo me he preguntado eso. ¿Cómo puede estar desordenado algo que está vacío? Estaba vacío porque Dios no había creado nada.
Bueno, lo único que había creado era agua. La tierra estaba solamente conformada por agua, así, haga de cuenta el diluvio. Solamente había agua, no había una isla, no había un continente, no había nada, solo agua. Solo, además que tenía el núcleo y todo eso, pero en la superficie solamente había agua, agua solamente. ¿Y qué es lo que estaba causando el desorden? Lucero con todos sus ángeles que estaban ahí, ¿cierto? Que estaban ahí. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas no eran la oscuridad. Porque para ese entonces no existía ni la luz ni la oscuridad. Porque Dios, hermano, la luz y la oscuridad las creó por ahí en el día cuarto, cuando creó las estrellas. Entonces lo que existía, hermano, era la presencia diabólica y tenebrosa de Lucero con todos sus ángeles que se movían sobre la faz del abismo. Ya más adelante vamos a hablar de lo que es el abismo, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, porque Dios lo llena todo. Porque Dios lo llena todo. Ahora, mire pues, verso 3. Hasta ahí ya Dios había creado el cielo con todos sus ejércitos. Hasta ahí ya Lucero se había revelado y había formado todo su golpe de estado y Dios lo había desterrado del cielo. Y dice el verso 3, y dijo Dios, sea la luz. A diferencia de lo que muchas personas enseñan o hablan o dicen, Dios no dijo hágase la luz. Porque uno escucha mucho ese término, que Dios dijo hágase la luz. No, la Biblia no dice hágase, dice sea. Dice sea la luz. ¿Cuál es la luz? Cristo no dijo que Él era la luz. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Mire pues lo que dice San Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y mire lo que dice, hermano, es que aquí es donde uno le tiene que tirar cabeza a la palabra de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice, en el mundo estaba. ¿Cómo puede venir algo que ya está aquí? ¿Sí ve lo maravilloso de la palabra de Dios? En el mundo estaba. Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, la luz estaba aquí, solo que el hombre no la veía. Y cuando Dios dijo, sea la luz, no dijo hágase. Lo único que estaba diciendo era que esa luz que ya existía pudiese ser vista, pudiese ser, ¿cierto?, percibida, contemplada. Y cuando hablamos de la luz, que el Señor Jesucristo dijo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cuando Dios, hermano, dijo sea la luz, no fue la luz del cielo, porque como les dije ahora, la luz del sol, hermano, que es la que nos alumbra en el día, todavía no había sido creada. Entonces lo que Dios mostró ahí en el verso número 3 fue el proyecto y el plan de salvación para su creación. Amén. Por eso es que Pablo le dijo a los efesios que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Dios apenas, hermano, había creado el cielo con sus ejércitos y la tierra solamente tenía agua. Y Dios ya estaba estableciendo un plan para salvar a aquel que el diablo quería destruir. Amén. Para salvar a aquel que el diablo quería destruir. El diablo vino a esta tierra ¿para qué? ¿Para qué otra vez?
Matar, robar y destruir, a eso vino. Matar, robar y destruir, ¿qué? Lo que Dios había creado, lo que Dios amaba. ¿Y qué es lo que ama Dios? Al hombre. No hay otra cosa que Dios ame. Vuelvo y le digo, hermano, vea, a Dios no le importa un árbol, a Dios no le importa un animalito, a Dios no le importa el agua, a Dios no le importa nada de eso. Y no se preocupe por el planeta. Va a haber un día en el que Dios va a ser así. Y va a restaurar este planeta como cuando hizo la creación. Después de que pase la gran tribulación, hermano, y vaya a iniciar el milenio, la Biblia habla de la restauración de todas las cosas. Yo me imagino, hermano, un retroceso a toda velocidad del tiempo, donde los árboles se restauran, el agua se limpia, el aire pierde su contaminación, la capa de ozono se recupera. O sea, donde Dios va a restaurar el planeta, y la gente que esté aquí para el tiempo del milenio van a vivir en este planeta como lo conocieron Adán y Eva. Usted ha visto una noche bien hermosa. Cuando usted va a La Guajira, al Cabo de la Vela, usted se acuesta en la playa a mirar al cielo, hermano. Y yo creo que no hay una parte del país donde usted vea un cielo tan hermoso como el que se ve en el Cabo de la Vela. Si usted tiene la oportunidad de ir, tiene que cruzar ese desierto, de piedra, una cantidad. Pero si usted logra llegar allá y usted a las 12 de la noche se acuesta en la playa a mirar el cielo, usted jamás verá un cielo tan supremamente estrellado como ese. Y eso que estamos llenos de contaminación. ¿Cómo sería el cielo que vieron Adán y Eva? Eso tuvo que haber sido un cielo muy hermoso, ¿sí o no? Dios va a restaurar este mundo al tiempo de su creación. Pero a Dios lo único que le importa es el hombre. A Dios lo que le interesa. Es más, todo ese cielo y toda esa tierra que Dios va a restaurar, un día también va a desaparecer. Porque la Biblia dice que los elementos serán deshechos, serán enrollados como una cortina, y los elementos ardiendo en fuego serán deshechos. El cielo y la tierra pasarán. Todo eso, esto se va a acabar. ¿Por qué? Porque a lo único que a Dios le interesa eres tú. Lo único que a Dios le interesa eres tú. Entonces la luz que habla el verso número 3 de Génesis es la luz del Evangelio en Cristo Jesús. O sea, el plan de salvación. El plan de salvación. Dice entonces la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, todos sus ejércitos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces dijo Dios: sea la luz. Mostró la luz. Y fue la luz. Y dice: y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de a. ¿Y cómo hizo eso Dios? Con algo muy sencillo: la santificación. Porque ¿qué significa ser santo? Ser santo significa dos cosas: ser apartado de y ser consagrado para. Ser apartado de las tinieblas y ser consagrado a la luz. Entonces, ¿cuál es la esencia de la luz del Evangelio? Salir de las tinieblas y venir a su luz admirable. Salir de las tinieblas y venir a su luz admirable. Eso es el Evangelio. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Dejar el mundo y sus placeres y seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque en todo ese propósito, porque estamos hablando de que las dispensaciones tienen tres cosas: propósito, palabra y gracia. Entonces Dios permitió que Lucero viniera y una vez hubiese creado al hombre, que se le acercara. Porque Dios podía haberle dicho a la serpiente: no te le acerques a esa muchacha que hay ahí. A ese hombre, déjalo. No se le ocurre. Nada, antes Dios siempre nos ha puesto ahí de frente con el pecado. Pobre Job ahí haciendo culto, hermano, y llega el diablo y Dios le dice: mírelo. Tal vez ni siquiera había pensado en él. Cuando le dice: mírelo, no has considerado a mi siervo Job, varón justo, temeroso. Él mismo lo provocó: vaya, cójalo, vaya.
Ahí está, vea. Hágale. ¿Cuántas veces Dios nos ha mirado y el diablo dándonos vuelta y el Señor? Hágale, échele mano. Jesucristo. Lo que sí es que el diablo para tocarte tiene que pedir permiso. Pedro, ay Pedro, Pedrito, no sabes que el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado para que tu fe no falte. Eso es otra cosa, que Dios permita que los sacudan y que nos vuelvan ropa de trabajo. Y otra cosa es que Él nos suelte. Ahí está su mano, su gracia, su misericordia. Todo depende de cómo entendemos nosotros el Evangelio. Todo depende de cómo nosotros entendemos el propósito de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero sobre todas ellas, o de todas ellas, le librará Jehová. Él está con nosotros. Dios entonces dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, Dios muestra su propósito. El bien y muestra el mal. El que quiera el bien, entonces sepárese, porque no puede estar en las dos partes. La Biblia dice, ¿cómo puede un hombre atender a dos señores al mismo tiempo? Usted no puede agradar al mundo y agradar a Dios al mismo tiempo. Y yo conozco una cantidad de creyentes que juegan a eso, que quieren jugar a eso, agradar al mundo y agradar a Dios. Están en la iglesia y son los mejores adoradores, los mejores servidores. Uno dice, no, ojalá hubieran siquiera 3 o 4 de eso aquí. Pero cuando están en el mundo uno dice, uy, ¿ese qué le pasó? Mundanos, se visten de otra manera. ¿No he visto que hay gente que se viste de una manera para venir a la iglesia y en el mundo los ve uno en los estados, en las redes? Y así es la hermana, así es el hermano. Uy, ¿cómo así? Uno dice, entonces eso no es, ¿cierto? Y cambian su vocabulario y se ríen de los chistes verdes y hasta escuchan música mundana, pero están aquí y se juegan a las dos cosas. Por eso es que el Señor dice que era ser frío o caliente. ¿Cierto? Es mejor ser frío o caliente porque el tibio, imagínese, lo vomitará de su boca. Hermano, ¿usted es cristiano o no lo es? Porque no se trata de engañar la iglesia ni engañar a un pastor. Yo no tengo ni idea de su vida. No tengo ni ideas. Me sé el nombre de uno que otro. Y eso que los reconozco porque tienen pelo o no tienen pelo. Pero el resto no. Pero hay uno que sí lo conoce todo. Y que dice, no os engañéis. Ustedes saben mucho, hermano. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.